¿Cómo estamos? Bienvenidos a la clase número 5 del curso Sistema de Luces del Automóvil. Soy el profesor Rizzo de los cursos Rizzo Perrin, Guayaquil, Ecuador. Bien, en esta ocasión vamos a hablar acerca del uso del multímetro. El multímetro es un instrumento de medida que sirve para medir diferentes cosas, como voltaje, amperaje, resistencia eléctrica, entre otras cosas. ¿Sí? El multímetro, su palabra multímetro viene de multiuso, porque antiguamente existían varios instrumentos de medida. O sea, el técnico cuando iba a hacer un trabajo tenía que andar con el ohmímetro, que es para medir resistencia, tenía que cargar el voltímetro para medir solamente voltaje y tenía que utilizar el amperímetro. Entonces eran tres instrumentos de medida que tenía que cargar para poder realizar su trabajo. Entonces, en base a esa necesidad, crearon a este señor llamado multímetro, de multiuso. Entonces, aquí lo que hicieron fue que todas esas funciones las agregaron en un solo equipo. ¿Ya? O sea, las metieron aquí en un solo dispositivo y de esa manera nos hicieron la vida un poco más fácil. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a ver con el multímetro, vamos a hablar acerca de la resistencia eléctrica. ¿Sí? Esta opción sirve para nosotros poder revisar fusibles, cables, interruptores, pulsadores, diodos, un sinnúmero de cosas más. ¿Sí? Entonces, el multímetro tiene tenemos la opción de resistencia, que es lo primero que vamos a ver. En la opción de resistencia es el símbolo de la letra omega, o vulgarmente como se le dice, la herradura, ¿no? Esto viene indicado en todos los multímetros. ¿Sí? El multímetro, primero tenemos que entender estas pequeñas escalas. En estas escalas de aquí hay diferentes opciones para poder medir. En base a lo que vayamos a medir, al tipo de resistencia que vayamos a medir, va la opción. En este caso vamos a empezar con este tipo, ¿ya? Con los 600. Aquí me dice 600, cuando usted va los 600 y no va ninguna letra, significa que son 600 ohmios. ¿Sí? Ohmios, ¿ya? Los fabricantes no te colocan ninguna letra. Ellos dicen, estoy hablando con técnico, y el técnico tiene que saber que esto se sobreentiende. ¿Sí? Entonces, cuando vean la palabra, vean los 600 sin ninguna letra, significa que son 600 ohmios. ¿Ya? Asimismo, nosotros tenemos 6K. Cuando ustedes vean 6K, esto representa que son 6000 ohmios, porque 1 kiloohmio es igual a 1000 ohmios. Como vemos aquí, 1 kiloohmio es igual a 1000 ohmios. Entonces, aquí, agarremos esta escala de aquí de 6K, y yo puedo decir, bueno, aquí yo puedo medir hasta 6000 ohmios como máximo para abajo. O sea, de aquí para acá yo puedo medir 6000 ohmios para abajo. ¿Sí? Así mismo acá tenemos 60K, 600K y así sucesivamente van subiendo las escalas en lo que es kiloohmios, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, 60 kiloohmios, que esto sería igual a 60.000 ohmios. Porque acordémonos que 1 kiloohmio es igual a 1000 ohmios, no nos olvidemos de eso. Entonces, así mismo en el multímetro tenemos la escala de K, que son escalas superiores, donde tenemos 6 megaohmios. Puesto aquí yo he escrito 1 megaohmio igual a 1 millón de ohmios. Quiere decir que aquí serían 6 millones de ohmios. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos transformar esto, diríamos 6 millones de ohmios. ¿Sí? Es una escala superior y acá tenemos 60 millones de ohmios. ¿Para qué utilizamos estas escalas superiores? Esto se utiliza para hacer muchas veces, al menos yo en lo personal, lo hago siempre para analizar fallas. Cuando tengo un problema estoy evaluando cables, instalaciones eléctricas de cables, estoy viendo la resistencia de los cables, siempre me gusta evaluar y ver qué tipo de resistencia tienen los cables, algo que les voy a enseñar a medir en unos instantes. Sí, porque es algo muy importante. Y también se utiliza en electrónica, se utilizan para medir resistencias de este tipo de resistencias de carbón, que tienen valores, dependiendo del valor de las resistencias que tenga, va a tener valores de 1000, 2000, 3000, ahí hay un sinnúmero de resistencia, 1 millón, 2 millones, 3 millones, etc. O sea, hay un sinnúmero de valores de resistencia. Entonces, este multímetro viene capacitado no solamente para el área automotriz, también sirve para los diferentes tipos de área, porque lo utilizamos todos. ¿Sí? Entonces, esto de aquí son para medir resistencias sumamente elevadas. Entonces, como podemos ver aquí, el multímetro siempre viene marcado la letra omega y aquí están las escalas. Obviamente este multímetro, aquí estoy enfocando, no sé si se verá muy bien, pero aquí lo estoy señalando, empieza con 200 ohmios, ¿sí? Y en este caso este multímetro marca hasta 200 millones de ohmios, porque tiene 200 m, entonces lo multiplicamos por la escala de megaohmio y nos da 200 millones de ohmios. ¿Sí? Entonces, acuérdense que este símbolo es la letra omega y es para medir resistencia. ¿Bien? Así vamos con esto. Asimismo, el multímetro tiene otras opciones
que es la continuidad. La continuidad es este símbolo que vemos aquí y que también lo podemos visualizar acá. Este pequeño símbolo que se ve como una antenita, sirve, como les dije anteriormente, que era para evaluar los cables. ¿Sí? Porque ya vamos a ver esa opción, pues, qué significa en la práctica. Y asimismo, también tenemos la opción de diodos, que es para medir los diodos, todos los tipos de diodos. ¿Sí? En el caso nosotros en el carro utilizamos mucho los diodos en la parte del alternador. Cuando vamos a ir a la placa de diodos es en esta opción. ¿Sí? Pero antes de eso, para ir a medir, nosotros tenemos que conocer cómo configurar el multímetro. Hasta ahorita les he explicado cómo está estructurado la escala de la resistencia. Estos valores pueden variar. Hay multímetros que arrancan con 200, otros arrancan con 400, en este caso el mío, el de aquí arranca con 600, el de acá arranca con 200 ohmios, pero todos ellos tienen para medir continuidad y resistencia. Cuando compren un multímetro, es importante que tengan estas dos opciones, continuidad y que tengan la opción de diodos, porque hay unos multímetros que no tienen la opción de continuidad, solamente tienen resistencia y para medir diodos, pero no tienen la opción de continuidad, que es una ayuda extra y adicional que nos permite trabajar de una mejor manera. Bien, en este caso vamos a configurar el multímetro para empezar a medir. Antes de empezar a medir el multímetro, enfócame aquí por favor. ¿Ya? Aquí para medir el multímetro, el multímetro siempre viene indicado de diferentes orificios. Este de aquí tiene 4 orificios. ¿Sí? El de acá también tiene 4, el de acá también tiene 4. Entonces, cuando ustedes vayan a configurar el multímetro, porque pueden quemar estos instrumentos de medida si no saben configurarlo bien, si existe un orificio que por lo general viene marcado de negro, por lo general, y este de aquí es el orificio que representa al cable negativo o al cable que le llaman común, o el símbolo viene indicado como un símbolo, que es el de tierra. ¿Sí? Entonces, este orificio que está marcado aquí, en este caso, está marcado aquí con negro, aquí dice COM, si podemos visualizar ahí dice COM. Entonces, donde diga COM es donde siempre vamos a colocar el cable negro. ¿Sí? El cable negro va a venir colocado aquí, que es el cable de tierra. Este cable negro nunca se debe mover, ¿sí? Para que no tengan problemas con su multímetro y se les haga fácil al remanejar. El cable COM, el cable que va ubicado en el orificio que dice COM o de tierra, no se debería mover nunca, ¿sí? Al menos cuando uno es principiante en esto. Tenemos también otro orificio que viene indicado con la letra B, viene la herradura, viene HZ y viene marcado un porcentaje. ¿Esto qué significa? Aquí les he puesto voltaje, resistencia, frecuencia y porcentaje. Todos los multímetros vienen con ese orificio. Si observamos bien este multímetro de aquí tenemos el orificio de color rojo, viene marcado la B que es voltaje, resistencia, la herradura, HZ y tenemos lo que es frecuencia. Asimismo tenemos el multímetro de acá, también viene indicado con lo que es voltaje y resistencia en este caso. Este multímetro es de menor capacidad, tiene menos funciones, pero tiene lo mismo, voltaje y resistencia. Bien, entonces aquí voy a configurar mi multímetro, coloco el cable negro aquí y el cable rojo acá. Lo coloco en esta opción donde está, ustedes tienen que colocar el cable rojo donde está la opción de voltaje y resistencia. Entonces ahí el multímetro lo tengo listo para trabajar. Ya lo configuré. Como les decía, en la opción cuando hagamos los comprobadores vamos a profundizar lo que son los semiconductores. En este caso el diodo es un semiconductor, tiene polaridad, el diodo tiene una parte negativa que es la que viene marcada con blanco aquí, con gris, y la parte negra es la positiva. Entonces yo lo conecto aquí y él me arroja una lectura. Si yo invierto los cables, el diodo tiene que bloquearse. Un diodo cuando está en buenas condiciones, nosotros lo invertimos y él no tiene que marcar nada. Como vemos ahí en la pantalla, invierto los cables, ya no marca. Entonces de esa manera yo sé que el diodo está en perfectas condiciones y que está bueno. ¿Sí? Y algo importante, que los diodos siempre tienen una lectura, una cierta medida. Ese valor que arroja ahí el diodo es un valor de resistencia, pero se lo mide en la opción de diodo. Es una opción que todos los multímetros traen para medir diodos. ¿Sí? Y los diodos por lo general deberían marcar de 400 a 800 ohmios
para que podamos decir que un diodo está bueno. En este caso este diodo marca 578 ohmios, o sea, está dentro del rango, está bueno. Para probar un diodo, acá tengo un diodo emisor de luz. Este diodo emisor de luz pertenece a la familia de los diodos, pero en este caso él emite una luz. Asimismo tiene una parte positiva, que es la parte larga, y tiene una parte negativa, que es la patita corta. Y yo conecto, en este caso debería encender. ¿Sí ves? Para probar este tipo de diodo, lo importante es que encienda y que no encienda. O sea, ahí. ¿Sí ven? Entonces yo lo pongo a un lado, me enciende, el otro lado me enciende. Entonces significa que este diodo está bueno. Pasemos a la otra opción, que es la de continuidad. Esta opción de aquí de continuidad. En esta opción de continuidad es para evaluar, por ejemplo, si yo quiero evaluar un fusible, yo lo pongo en la opción de continuidad, pero antes de medir, siempre acostúmbrense a testear su multímetro. Él mismo se lo puede probar, o sea, para probar los cables, porque a veces los cables están dañados y uno va a medir y de pronto no te sale nada de lectura y vas a creer que no vale el fusible, el elemento que estés probando, y es porque los cables no valen. Entonces siempre un consejo razonable es tocar las puntas y ver qué pita, para estar seguro que nuestro equipo está bueno. Entonces ahí sí procedo a medir un fusible de extremo a extremo. ¿Cómo se mide esto? Topando un extremo y otro extremo. Esto aquí no importa cómo lo coloquemos. Yo puedo medir así, así, igual la lectura va a marcar. Lo importante aquí es que debería pitar, ¿sí? Entonces yo lo puedo hacer a través de continuidad. Por eso les decía que la opción de continuidad es una buena opción. Asimismo, para ver este cable yo lo puedo probar en la opción de continuidad, y el cable en este caso pita, y si no vale el cable, no debería pitar. Yo invierto los cables, igual me va a pitar. O sea, así se prueba un cable. Pero honestamente, más adelante les voy a enseñar a medir un cable de dos formas, de continuidad y con resistencia. ¿Sí? Es importantísimo eso, pero eso es un temita que lo voy a profundizar aparte, porque ahorita estamos aprendiendo a manejar este instrumento. Porque eso ahí lo vamos a llevar en la práctica del vehículo, porque en el vehículo les voy a mostrar cómo evaluar la tierra del vehículo, ¿sí? Entonces, así se prueba un cable. Acá tengo otro cable, lo pruebo y me marca continuidad, ¿sí? Entonces el cable está bueno. Y también esta opción te sirve para medir. Por ejemplo, aquí tengo un pulsador, coloco los cables dentro del pulsador. Esto ya les dije que no tiene polaridad, o sea, aquí no importa cómo conectemos, lo importante es que aquí igual debería arrojar el pitido diciéndonos que estaría bueno. Ya, lo pulso. Ahí pita, lo aflojo y ya no debe pitar. Un pulsador siempre tiene que pasar esas dos pruebas. Cualquier interruptor tiene que marcar y no marcar. Marca, no marca. Entonces de esta manera vemos que el interruptor está bueno. Asimismo nosotros tenemos lo que son estas resistencias. Estas resistencias que están aquí, en este caso se utilizan mucho en lo que es electrónica, las placas, de los circuitos, entre otras cosas. Bien, independientemente del valor de la resistencia, esto de aquí viene por colores, por código de colores, que hay una tablita referencial donde uno los puede conocer y calcular sin necesidad del multímetro, pero es un poquito tedioso. El multímetro nos ahorra todo ese trabajo, y en este caso voy a medir esta resistencia, independientemente del valor, que no lo conozcan, no hay problema. Su multímetro los ayuda. Por ejemplo, yo coloco aquí una patita en cada extremo, porque para mi resistencia, acuérdense, es de extremo a extremo, inicio y final. ¿Ya? Toco aquí y empiezo a buscar en la opción de resistencia. Coloco la opción de 600 ohmios, a ver si me marca, y ahí me marcó 265. Pero en caso que no me marque, no hay problema. Por ejemplo aquí, miren, tengo la opción de una resistencia. Esta resistencia no me marca. Estoy en la opción de resistencia mínima, que es de 600 ohmios, no me marca, pero no hay problema. Yo la empiezo a buscar. Como sé que esta resistencia tiene un valor muy alto, quiere decir que no está en el rango de 600 ohmios, entonces yo voy al rango de 6K, a ver si está por ahí. No está, la busco por acá y ahí está, ahí la hemos encontrado. Entonces la hemos encontrado en la escala de 60K. Quiere decir que esta resistencia es de 44.850 ohmios, porque al multiplicar por 1000, por ahora 5 kiloohmios es 1000, entonces al multiplicarle sale 44.890 ohmios. ¿Sí ven? Sin necesidad de ustedes andar haciendo tantos cálculos, el multímetro lo ayuda. Y para terminar con esto de las resistencias, bueno, en este caso tengo una resistencia de 10.000 ohmios, esta la conozco. Obviamente estas resistencias no son 100% exactas, tienen una tolerancia de más o menos el 5%, el 10, el 15, dependiendo del tipo de resistencia. Pero bueno, esos son temitas
que más adelante lo vamos a profundizar, como les había dicho, y quiero que veamos esta resistencia que voy a medir. Observen bien, esta resistencia yo la busco en la escala de 60K, porque en la escala de 6K no la puedo medir porque es de 10.000 ohmios. Acuérdense que 6K si lo multiplicamos por 1000 serían 6.000, en este caso lo busco en escala de 60.000 porque ahí puedo medir, y aquí me marca 9.750 ohmios, ¿sí? Una resistencia un poco elevada, pero ese es el valor que tiene ella. Si esta resistencia no me llegase a dar valor ninguno, buscándolo en cualquiera de las escalas, empezando de la más chiquita hasta la más alta, y no me llegara ningún valor, entonces significaría que esta resistencia no valdría, ¿sí? Así mismo estos interruptores de aquí, estos pulsadores, como les dije, ellos tienen que pitar y no pitar en la opción de continuidad, como antes les dije. Y cuando revaluamos un fusible lo mismo, el fusible tiene que pitar, y así mismo si no te pita es porque está roto. Si este interruptor no pita al accionar, significa que tampoco vale, él tiene que pitar y no pitar, ¿sí? Pero ¿qué pasa si el interruptor me pita, yo lo aflojo y me sigue pitando? Tampoco vale, porque el interruptor tiene que pasar esa prueba, él tiene que pasar a prendido y apagado, o sea, tiene que pasar las dos pruebas. Cuando lo accionamos, obviamente se cierra el contacto interno y da el valor de continuidad. Cuando lo aflojamos, se abre el contacto, dejan de hacer contacto y debería dejar de pitar. Pero ¿qué pasa si se queda pegado? Entonces obviamente va a estar pitando todo el tiempo, o sea, el dispositivo que esté conectado a este pulsador obviamente va a darnos problemas, que suele pasar. Entonces bien, de esa manera nosotros hemos empezado a medir lo que es el multímetro. En la siguiente clase, en la clase número 6, vamos a medir la resistencia de los cables, ¿sí? Vamos a hablar de la resistencia de los cables, que hasta ahorita no lo he hablado de ese tipo de cosas porque es un proceso, como les dije, y también vamos a revisar los cables. Les voy a enseñar a revisar los cables de bujía con voltaje y con resistencia, ¿sí? Entonces, bien, con las mediciones y el manejo del multímetro, en este caso vamos a medir lo que es el voltaje directo, que es esta opción que está aquí. Como ya les enseñé en la clase anterior, el voltaje directo es la que tiene la B con los puntitos, ¿no es cierto? Y aquí están las escalas que este multímetro arranca con 600M hasta un rango de 1000 voltios. Y ahora voy a aplicar esto acá en la pizarra, lo he transportado acá, y acá tenemos lo que es 600M. Este M representa lo que es milivoltios. Acá les puse que un voltio es igual a 1000 milivoltios. En esta opción de aquí, un voltio igual a 1000 milivoltios. Quiere decir que aquí nosotros tenemos 600 milivoltios, o sea, menos de un voltio. Y los fabricantes de los multímetros colocan estas escalas, los que no tienen letras, significa que son medidas directas, o sea, no son enteros, como en este caso 6 voltios, 60 voltios, 600 voltios y 1000 voltios. Cuando veamos en un multímetro que no existe ninguna letra aquí, significa que esto es voltaje, ¿sí? Así de sencillo. Y en lo que es voltaje alterno, que está aquí, el voltaje alterno también tiene un cierto rango. Él tiene un rango de 6 voltios a 750 voltios. Aquí podemos ver el símbolo, que es voltaje alterno, la B con el gusanito, y tenemos un rango de 6 hasta 750 voltios, ¿sí? Entonces, en ambas medidas, en este caso el voltaje alterno no tiene letras, significa que ellos no trabajan con milivoltios, sino es que son medidas más grandes. El rango es de 6 voltios a 750 voltios como máximo, ¿sí? Entonces vamos a medir primero el voltaje directo. El multímetro, como ya les dije, lo tengo configurado en esta opción, o sea, tengo ocupado estos dos orificios, que ya está configurado porque tenemos resistencia, y en este caso voy a medir el voltaje directo de la batería. En este caso esta batería es de 12 voltios, entonces si vamos a medir el voltaje de la batería, siempre tenemos que tratar de buscar la escala que se aproxime a la medida o la sobrepase. En este caso, 600 milivoltios no nos alcanza porque es una batería de 12 voltios. 6 voltios nos queda muy pobre, y en este caso la medida ideal sería de 60 voltios. Acuérdense que es, o tenemos la medida exacta que vamos a medir, y si no la tenemos, saltamos a la siguiente escala, que en este caso sería 60 voltios, directo. Lo configuro en la escala de 600 voltios, y yo puedo evaluar la batería. Y bueno, en este caso, como ya tengo configurado mi multímetro en la escala de 600 ohmios, de 600 voltios, entonces yo ya puedo medir mi batería, la mido para ver cómo está el voltaje, y el voltaje me marca ahí 1273. Entonces aparentemente esta batería está buena, pero algo que les quiero comentar, cuando probemos una batería, por ejemplo aquí tengo una batería de un multímetro, yo la mido y
observemos de 9 voltios, me marca 9,65, esta batería está buena, ¿sí ven? Es de 9 voltios. Estas baterías así de uso sencillo, como multímetros, pilas de reloj, de teléfono, se las pueden medir de esta forma. Pero la batería del vehículo no se la puede medir, o sea, no podemos decir a ciencia cierta que esta batería está buena por el voltaje. La mejor manera de medir una batería es en el propio vehículo o con un escáner de batería o un equipo para medir batería. Eso sí logran dar una exactitud muy grande de la batería si vale o no vale. Pero aquí, como les estoy enseñando a manejar el multímetro, aparentemente esta batería tiene voltaje, pero no sabemos realmente si está 100% cargada en cuestiones de amperios. Una batería siempre tiene que tener voltaje y amperaje, ¿ya? Entonces, de esa manera se mide el voltaje de la batería, voltaje directo. Para medir el voltaje alterno, en este caso voy a medir aquí, tengo mi tomita de 110, voy a seleccionar la escala, ya mismo configuro el multímetro, el voltaje alterno, y voy a medir el voltaje de 110. En este caso, la escala que tengo que seleccionar es la escala de 600 voltios, porque voy a medir un voltaje de 110 voltios. ¿Ya? En este caso, bueno, configuro el multímetro en la escala de 600 voltios alternos. Podemos ver aquí, tenemos la escala de 600 voltios alterno, aquí está el símbolo, y ahora sí estamos listos para medir. En este caso, el voltaje, como yo les dije que esto no tiene polaridad, es alterno, el multímetro lo indica, 116 voltios, ¿ya? Lo puedo invertir y ya sabemos que no va a pasar nada, igual va a arrojar la lectura, porque aquí no existe polaridad. ¿Sí? Entonces, en este caso, 116 voltios. Lo pusimos en la escala de 600 voltios y de esa manera podemos medir el voltaje alterno. Y dependiendo del voltaje que yo vaya a medir, yo voy a seleccionar la escala. En esta escala de 600 voltios, yo puedo medir máximo hasta este nivel. Si yo quisiera medir 800 voltios, tendría que ir a la siguiente escala y así sucesivamente. Dependiendo de la necesidad, va la escala. ¿Sí? Bien, de esta manera hemos aprendido a manejar el multímetro, la opción de voltaje, y la última opción que necesitamos aprender a manejar es esta opción de aquí. El multímetro también viene con esta opción de aquí, que es donde viene marcado 10 amperios, y también viene marcado esto, lo que es miliamperios, que son los orificios que tenemos nosotros acá al lado, acá abajo. ¿Sí? En estas opciones de aquí, nosotros tenemos lo que es para medir amperaje, esta opción es para medir amperios, y esto también es para medir amperios, pero más pequeños, miliamperios. ¿Sí? Estas opciones de aquí realmente por ahora no las vamos a medir, esto lo vamos a hacer cuando empecemos a armar los circuitos de luces, ahí obviamente hay que medir los amperajes y todas esas cuestiones, entonces ahí lo vamos a realizar, pero por ahora lo que quiero que tengan el enfoque claro es de cómo medir el voltaje, la resistencia, ¿sí? Que son la continuidad, los diodos, bueno, son cosas importantes y muy básicas. Entonces miren, aquí estoy midiendo el voltaje alterno, ¿sí? Marca 117 voltios, y si yo quiero ver la frecuencia, lo único que hago, como el multímetro también tiene la opción de frecuencia aquí, yo lo acciono y automáticamente tengo la frecuencia que está pasando del voltaje tipo frecuencia que está pasando por el tomo, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo incluso, tiene la palabra holder, que es fijar. Esta opción de aquí traen, la mayoría de multímetros traen estas opciones que es para fijar la medida. Por ejemplo, yo tengo la medida ahí, la fijo, y si se la quiero mostrar a alguien, la desconecto y la llevo. ¿Sí? La puedo cargar ahí, y mientras esto esté conectado ahí, aplastado, no lo reseteo, la medida prevalece ahí. Si uno quiere resetear, lo que hace es que aplasta holder otra vez y lo volvemos a resetear. Para eso sirve esta opción. Este multímetro sí mismo tiene esta opción de aquí, que es Live, que sirve para medir el voltaje alterno, para poder reconocer cuál es la línea viva y la línea débil, o sea, o la fase neutro. En este caso aquí yo lo tengo configurado en esta opción, según el manual, porque esto va a depender del manual. Esto no nos preocupemos porque depende de cada multímetro, no todo viene con esto. Lo más importante son lo que les he enseñado. Estas opciones son opciones adicionales, y yo conecto aquí porque es voltaje que voy a medir y pongo la opción de línea viva. Entonces voy a medir la línea viva. Miren, aquí, bueno, en este caso saqué el cable negro no lo usamos,
según el manual, no crean que yo me sé todo, solamente que depende del manual, uno siempre tiene que leer el manual, es algo importante. El fabricante dice que para poder medir la línea viva solamente necesito conectar el multímetro aquí, ¿ya? Y ya mismo, en este caso, donde me da la lectura, esa es la línea viva o la fase. Y me va a aparecer aquí una luz, ¿sí? Una H, que significa alto, ¿sí? Voltaje alto o línea viva. Aquí le pongo la lucecita para verlo bien. Y de esa manera nosotros estamos identificando que este es la fase y el de acá sería el neutro. Asimismo, el multímetro, en este caso, bueno, estoy en voltaje alterno, también tiene la opción, en algunos casos, como esto, porque les digo que son multímetros más completos y hay multímetros sumamente más completos, más costosos, donde tiene la opción para poder seleccionar el mínimo y el máximo. Este máximo, mínimo, o sea, coger el voltaje más pequeñito hasta el más grande, ¿ya? Pero honestamente siempre aconsejo mejor trabajarlo nosotros manualmente y nosotros seleccionar el voltaje para hacerlo de una manera más precisa, porque obviamente estas medidas a veces salen un poquito con decimales y es un poquito tedioso para la gente que no tiene mucha experiencia en esto. Para los que ya tenemos experiencia, eso es otra cosa porque ya dominamos al 100% esto. Asimismo, este multímetro viene con esta opción de aquí. Este multímetro viene con esta opción de aquí que trae una luz indicadora que sirve para nosotros poder encender, ¿sí? Mandar una lucecita para cuando estemos trabajando en la oscuridad nos sirve esta opción de aquí, ¿sí? Un multímetro muy bueno y vale la pena tenerlo. Entonces, en conclusión, como les dije, las opciones de acá para medir amperaje, el amperaje queda más adelante lo vamos a manejar, como les dije, ya cuando empecemos a armar los circuitos, porque ya estamos muy cerca de llegar al diseño de circuitos, tengo que enseñarles todas estas cosas, porque es un curso, especialmente es un curso y hay que regirse al proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces lo hemos tratado de hacer de la mejor manera para ustedes, para que de esa manera sigan el proceso. Esto del amperaje, como les dije, lo vamos a manejar en los circuitos. Cuando empecemos ya a armar los circuitos, ahí sí hay que medir cada vez en cuando amperaje y un signo de cosas, ¿no? Entonces, esta opción de los amperios no la utilizo por ahora, sino que a medida que sigamos avanzando, lo vamos a dominar, ¿sí? Entonces, de esta manera, gracias por ver los videos, suscríbanse y de esa manera nosotros nos vemos en nuestra próxima clase, ¿sí? En la próxima clase vamos a medir el voltaje de la batería y así mismo la resistencia de los cables, ¿sí? Gracias.